Bueno, pues la mala noticia llegaba este fin de semana. La alegría ha durado muy poco en las casas del pobre, y es que Inglaterra ya certificaba que va a cerrar, va a encerrarse en este caso los ingleses, y por lo tanto no va a haber movilidad y no van a haber posibilidades de que los turistas puedan llegar a la isla de Lanzarote. Y este fin de semana precisamente miles de turistas llegaron entre el viernes, sábado y domingo a la isla de Lanzarote, procedente de prácticamente todos los aeropuertos principales de Europa. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes. Sin duda, rápidamente nada más, porque después vamos a volver, vamos a tener invitados, pero ¿qué tal cómo analiza esta mala noticia? Es una mala noticia el confinamiento del Reino Unido, después de que 17.000 turistas británicos llegaran este fin de semana a Canarias, ¿no? La verdad es que había mucha esperanza en que esto fuera como la punta de lanza de una pequeña recuperación para intentar salvar. Recordemos que hubo intervención de la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, hablando de que podíamos ser un referente en toda España y en toda Europa porque estamos mucho mejor epidemiológicamente hablando, y por eso seríamos un destino preferente. Pero la mala noticia evidentemente no viene solo del Reino Unido, sino del resto de Europa, que la verdad que está fatal, ¿no? Porque mire, es verdad, Usoa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estás? Es verdad, Usoa, que de alguna manera, oye, era un panorama de incertidumbre, pero se abría un rayo de luz, ¿no? En el fondo del túnel, ¿no? Con la noticia anterior de que Inglaterra y Alemania y otros países de Europa consideraban a Canarias un destino seguro. Estaban con el semáforo famoso verde, ¿no? Sí, pero siempre hemos dicho que esa circunstancia no iba a evitar lo que está ocurriendo en los países de origen, ¿no? Que es bueno, pues una serie de estrategias contra la pandemia, porque sus cifras son muy preocupantes y quieren prevenir antes que lamentar, ¿no? De cualquier manera, sí es interesante hoy el titular de que tanto la TUI como Jet2.com van a evitar suspender operaciones al menos hasta que se les den directrices claras. Esto también se lo han trasladado a los posibles clientes que tengan salidas programadas pues, el 4 de noviembre, el 5 de noviembre, y a partir de ahí ellos irán informando, porque hay personas que ahora mismo igual están pensando en cancelar sus vacaciones, lo pueden hacer de forma gratuita, pero por ahora lo que nos interesa también a Canarias es que se mantiene la conectividad. Sí, la conectividad se mantiene sobre todo en aquellas aerolíneas que son, digamos, que tienen la doble finalidad, que son tour operadores y además son líneas regulares. Entonces, por ejemplo, en este caso Ryanair, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ryanair estaba pidiendo que se abriera, lo decías tú también como una buena noticia, una noticia esperanzadora, que se abriera el mercado irlandés, ¿no? Ya visto que estaba el mercado británico abierto. La peculiaridad que tiene el Reino Unido, por ejemplo, con Alemania, o en comparación, es que Alemania sí que no ha cerrado, ¿no? Ha prohibido, ha restringido el turismo interior, pero sí permite salir al exterior, y por eso hay esperanza, por ejemplo, de que los cruceros de la TUI, el Main Ship, por ejemplo, toda esta cadena de cruceros que tiene la TUI, pues puedan ser por lo menos un poquito de esperanza o dar un poquito de alivio al mercado turístico. Lo cierto es que las expectativas se hunden en Canarias, ¿eh? Las expectativas turísticas, las pocas que se habían abierto, se hunden con esta noticia de que Inglaterra, nuestro principal cliente, sobre todo en Lanzarote, pues ha cerrado fronteras de alguna manera y va a evitar que en principio, aunque hay presiones, como decía Usoa, por parte de las compañías aéreas para que el gobierno inglés permita que la gente que quiera venir de vacaciones lo puedan hacer, en este caso a Canarias. En este caso la Jet2. Sí, Jet2 es la que más está presionando. Nosotros hemos hablado con Héctor Fernández, que es el director gerente del Patronato de Turismo, o de la, en este caso de la, él le gusta más decir de la SPEL. Vamos a ver lo que nos cuenta, qué le parece esta noticia. El anuncio no dejaba ningún tipo de resquicio a que las vacaciones se considerasen viajes esenciales. O sea, ahora mismo está escrito de esta forma. No se autorizan los viajes que se consideran no esenciales. Por lo tanto, el concepto de vacaciones no está en esa medida, lógicamente. A pesar de que los operadores, tanto Jet2 como TUI, están presionando, no son buenas noticias lo que llegan, puesto que le han dicho claramente que los clientes hay que repatriarlos el día 4 sin mayor dilación, y por lo tanto la medida tiene un efecto turístico absoluto. EasyJet, Ryanair o British, las que tienen componente de asientos regulares,
han mantenido de momento las operaciones, pero particularmente el caso Jet2 y TUI han anunciado a sus clientes que a partir del día 4 no se operará en viajes de vuelta, únicamente los vuelos de repatriación a los clientes que estaban ya aquí, que han llegado este fin de semana particularmente, que ha habido muchísimo movimiento en el aeropuerto de Lanzarote. Es decir, que a partir del 4 de noviembre tendrán que ser repatriados aquellos turistas que hayan venido en estos últimos días a Canarias. Hay una operación retorno, es verdad que ahora no tiene nada que ver con aquella operación retorno que se produjo el 15 o el 16 de marzo, recordarás cuando se declaró el estado de alarma. Sí, Jorge, pero es importante esto porque, insisto, lo está diciendo también Héctor Fernández, pero ahora mismo TUI y Jet2 lo que están haciendo es que les aclaren exactamente si a partir de las 000 del próximo 5 de noviembre están interrumpidos los vuelos de salida de Inglaterra, en este caso a Canarias, porque luego también se está negociando, ya que hablamos del Reino Unido, pero luego está Escocia, está Gales, está Irlanda del Norte, etcétera. Sí, de momento solo es Inglaterra. Entonces, habrá que esperar unos días para saber cómo se va a proceder, ¿no? A esa repatriación escalonada. Hay muchas negociaciones, muchos intentos de saber lo que piensa, en este caso, el gobierno de Boris Johnson, que es el que ha decretado ese confinamiento de Inglaterra. Medidas duras que prácticamente regresa a Inglaterra prácticamente a la etapa también del confinamiento del principio de la primera oleada de la pandemia, ¿no? Sí, llega incluso con medidas más restrictivas que la primera oleada. Recuerdo que Inglaterra pues tuvo sus más y sus menos, con Boris Johnson siendo precisamente protagonista con declaraciones, vamos a decir, un poquito fuera de tono, y que incluso después fue uno de los principales o uno de los afectados en donde estuvo él pasándolo, estuvo grave, ¿no? Estuvo ingresado y se temió, incluso hasta por su vida. Y ya para que veamos, que todo el mundo lo ve, ¿no? Que estamos en un mundo globalizado, es que cuando estornuda Europa nos constipamos nosotros. Y es que ahora mismo, en este caso, está claro que por mucho que nosotros tengamos unos índices de pandemia o de contagio bajísimos del coronavirus, lo cierto es que de poco va a servir para que los países, si en los países emisores de turistas la situación va peor, ¿no? Que es lo que parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que vamos a ver, noticia positiva dentro un poco de este halo... Se agradece el optimismo, ¿eh? Sí, pero dentro un poco de este halo de pesimismo y de incertidumbre, y es verdad que se han debilitado absolutamente las esperanzas que pueda tener Canarias en mejorar en su temporada alta, es decir, en este mercado de invierno. Sí es verdad que las aerolíneas han demostrado que tienen una capacidad de reprogramar vuelos, o sea, isofacto, ¿no? Express, diría yo. Esto también es positivo en el sentido de que en el momento en el que vuelva otra vez la situación a normalizarse, pues se podrá mover la rueda sin demasiados traumas. Sí, y lo de que cualquier pasa manera, es que venían muy tocadas ya muchas sí, compañías aéreas, muchos hoteles, muchos establecimientos de bares, restaurantes. En fin, que va a ser complicado. Va a ser muy complicado, pero que quiero decirte que la intención del turista siempre está ahí a la hora de poder hacer la maleta. Se quintuplicaron las reservas en cuanto se abrió el semáforo verde, que por cierto ahora creo que hay que llamarlo semáforo Hola Canarias, porque sí, es así como se define en el mundo del marketing. Y bueno, pues tenemos esa tendencia, ¿no?, en positivo por parte del que quiere viajar. Luego los gobiernos, oye, a mí también me llama la atención que se les permita a las aerolíneas reprogramar y planificar la temporada de invierno, y con ello también a los propios hoteleros canarios, y a la semana y media estemos en esta situación, lo que nos viene a definir que las estrategias políticas que se están llevando a cabo, bueno, pues parece que salen de una chistera. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Después vamos a hablar con fuentes del sector turístico, vamos a hablar precisamente con el representante, en este caso porque de los ingleses, de los empresarios ingleses o extranjeros en la isla de Lanzarote, porque él ya viene advirtiendo de que, en fin, de que las cosas podrían empeorar, y que el tema de los famosos test en origen, que ha obligado el gobierno de Canarias a cualquier turista que venga a Canarias a traerse un test negativo, pues él lo ve bien, pero cree que tiene que hacerse a todo el mundo, y además que se tiene que tener dar mayor información en esos países, porque si no, nunca es bueno en los negocios, nunca es bueno la incertidumbre. Bueno, después vamos a regresar a este tema porque es el más importante, de lo que vivimos Lanzarote, de lo que vive Canarias, y por lo tanto vamos a regresar, vamos a darle voz al turismo. Pero antes, cosas negativas en la isla Lanzarote. El sábado, de nuevo, la madrugada del sábado para el domingo, don Pedro, en la calle
bueno, la zona cercana para entendernos de la Entre calle Manolo Millares y la Inés, ¿no? Efectivamente, pues como siempre, el fin de semana, problemas, jaleo, en este caso un herido por arma blanca, en este caso no, bueno, arma blanca, si usted rompe una botella, no, fue una botella. Ah, fue una botella. Fue una botella, si usted rompe una botella, pues realmente, esto es lo que ocurría ese día, tuvimos la suerte de que vecinos de la zona nos han facilitado y ahí estamos viendo el jaleo como... Pero que se puede utilizar las mismas imágenes en otras ocasiones, pues prácticamente pasa lo mismo, fin de semana sí, fin de semana también, y sin ser fin de semana. Y la verdad que están viviendo un infierno en esa calle los vecinos, ¿no? Ahí estamos viendo cuando llega la policía, creo que bueno, tuvo que ser conducido en ambulancia uno de los heridos, o el herido en este caso, porque cogió una botella, la rompió, intentó, según el agredido, el agresor intentó agredirlo con una botella rota, de hecho le rajó parte del brazo y no sé si tocó algo también del tórax, y en este caso... Pero vamos a ver, ¿ese tumulto de personas de dónde sale? Porque de una alcantarilla creo que no. De la zona. Entonces de la zona no, pero es que en la zona ya sabemos específicamente dónde pueden estar o dónde pueden estar divirtiéndose o dónde pueden estar detrás incluso de la persiana. Así que por favor, o sea, es que esto ya es indignante. La policía actuó también en esa zona el otro día desalojando 2 locales, ¿eh? En esa misma zona y más o menos Pero alrededor de también esa lo que hora. dice Soa tiene razón. Oiga, que no son 4 ni 5. Ahí hay gente que están ya, creo que fuera, bueno, no sé hasta qué hora dura el confinamiento, hasta Hasta de a las 12 y una hora para tenerla, o de las 11 y después una hora para tener la persiana cerrada, ¿no? Vale, y después hasta la cierras 1. con la persiana. Bueno, esto fue a las 2:30, ¿no? Estarían todos, habrá salido todo el mismo momento. Y para de ver los el bares. tumulto. Salieron, lo cogieron para ver el tumulto. Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. Ya los vecinos, como dice Pedro, están hartos de esta situación, hartos de que se produzca un día sí y otro también, y hartos de que nadie tome ninguna medida efectiva, porque sí, aparece la policía, tal, detuvieron ya ayer, al agresor, es un marroquí, por lo visto que ya había, de hecho agredió a otro marroquí, dice que estaban peleando porque que quería robarle el móvil. Eso es lo que dice, ¿no?, el agresor, pero bueno, cualquiera sabe lo que ocurrió. Una justificación. Sí, porque ahora Mira, el cualquiera otro sabe lo que día ocurrió. estaba cenando en la zona de Playa Honda, en la avenida, y lo que hace la policía local, en este caso de San Bartolomé, es que a las 12 menos 5 empieza ya a patrullar la zona. Y todo aquel que esté incluso reunido, guardando la distancia de seguridad, pero despidiéndote a lo mejor de las personas con las que has estado cenando, pues van disolviendo esos grupos. La pregunta es, en Arrecife, ¿por qué no? En Playa Honda te van avisando desde las 11, que a las 12 van a cerrar. Yo estaba también ese viernes por allí. E incluso lo que pasa es que cuentan con un factor importante que es el apoyo de la Guardia Civil. La Guardia Civil también tiene una oficina y un destacamento por la zona, en el municipio de San Bartolomé, y patrullan la avenida al mismo tiempo que patrulla la policía municipal, ¿no? Pero se puede reclamar esa coordinación. Se podrá reclamar. Y hay una fotografía que no sé si la tienen los compañeros de realización, en este caso creo que se le olvidó al jefe informativo pasarla, pero está en Lancelot Digital y es presuntamente, vamos a decir, un ciudadano marroquí, joven, está sacando debajo de un coche los productos que había robado anteriormente en una tienda, ¿no?, de la zona. Estamos hablando de esta zona que estamos aquí al lado del Arrecife Gran Hotel. Estás hablando de las chucherías. De chucherías, de chuches. De chuches. O golosinas. De golosinas, como decimos nosotros. Y en este caso, Usoa, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, se ve al hombre como... porque la verdad es que la persona que le sacó tuvo la valentía de hacerlo, sacarle la foto justo cuando estaba el hombre, pues sacando las viandas que había robado, en este caso, minutos antes, ¿no? Lo robó a Tere, ¿no? Seguramente. Bueno, pues esperemos que sea. Pero es la calle esta que va, Sí, en la calle que viene del Arrecife Gran Hotel
hacia la calle José Antonio, creo que se llama Almirante Boado, ¿no? Boado Ondeiza, sí. Sí. Esperemos que sea para consumo personal y que no se dedique luego a venderlo por ahí. Pero no tenía notificación de esta información. Es que yo no sé, no quiero ser reiterativa, ya lo hemos explicado muchas veces cuando hablamos de esta página de sucesos, y es que a veces, bueno, pues cambiamos la titularidad del hurto, pero no dejan de sucederse hurtos en esta zona. Y la mayoría de la gente tiene antecedentes. El que fue detenido por haber agredido a otro marroquí, en este caso por intentar presuntamente robarle el móvil, había sido detenido 5 días antes, que se dice fácil, 5 días antes, por insulto y amenazas a la guardia, en este caso a la Policía Nacional. Y ha sido la propia Policía Nacional quien 5 días después lo detenía, en este caso en la madrugada del sábado para el domingo. Si se lo hubiera castigado como se tenía que haber castigado, evidentemente se le aplicó la ley, pero a lo mejor si no hubiera estado por ahí no hubiera cometido segundo suceso que podía haber terminado bastante peor. Fuente cercana a la policía es que este señor, este personaje de 30 años, pues vamos, tiene numerosos antecedentes precisamente por lo mismo, por hurto, por intento de agresión, insulto, en fin, que no es que ya son conocidos, ¿no? Viejos conocidos de la comisaría. Eso ha pasado siempre. Hay una especie de madeja que no se puede deshacer, se haga lo que se haga, se intente desde los servicios sociales, desde la propia autoridad policial, jurídica. Bueno, pues hay personas que están al otro lado de la ley. Y si entramos en profundidades en este caso, hay que tener cuidado, porque la mayor parte de esta gente, que tiene 22, 24, 25 años, vienen en este caso, de los albergues de menores, que cuando termina 18 años, la ley, curiosamente, ya te tienes que ir, te tienes que abandonar el centro, te dejan ahí tirado, no te dejan trabajar porque no tienes papeles. Pues, ¿qué van a hacer? No te repatrian tampoco. Creo que fue una buena noticia. ¿Y qué van a hacer? Que el otro día, por lo mismo, robar. Me parece que ya el Cabildo Insular procedió a una nueva concesión, ¿no? También de ese servicio de los centros de menores, y a mí me parece acertado y oportuno porque hay que inyectar financiación ahí y sobre todo lo que hablábamos antes, garantizar la profesionalidad de las personas que allí trabajan, que tienen que fiscalizar y tienen que también garantizar la convivencia dentro de esos centros de menores, que no está siendo nada sencilla, nada sencilla. Bueno, ya tenemos al vicepresidente, vamos a cambiar radicalmente de tema, al vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Economía y Hacienda, don Román Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, don Román, lo hemos llamado porque está usted con el tema del proyecto de presupuesto, ya se va a intentar aprobar en el Parlamento. Usted lo ha catalogado como uno de los presupuestos más sociales y más ambiciosos, en este caso, de Canarias de los últimos años. ¿Por qué por qué lo ha calificado así, don Román? Bueno, primero, el presupuesto para el año 21 es el proyecto que ha aprobado el Gobierno, ahora lo presentaremos el próximo viernes en el Parlamento, y la ley será una decisión, como tiene que ser en democracia, del Parlamento de Canarias. Es la ley de presupuesto para el año 21, lo hacemos en tiempo y forma, y es un presupuesto que va a crecer un 5% en relación al presupuesto inicial del año 20, casi duplicando el crecimiento que tuvimos el 20 en relación al 19 antes de la pandemia, y es un presupuesto que garantiza, digamos, los servicios públicos esenciales, incluidos los efectivos que incrementamos tanto en el sistema educativo como en el sistema sanitario en este momento crítico de lucha contra la pandemia. Hemos contratado 2.900 efectivos en el sistema educativo para garantizar la presencialidad segura en la apertura del curso. Vamos a darle continuidad porque la epidemia continuará con nosotros el próximo año, y también los 4.000 trabajadores que hemos contratado en sanidad para atender las patologías ordinarias y de manera especial para seguir y controlar la pandemia. Además de eso, aumentan los recursos para los sectores económicos, turismo, industria y Matemasí, un 22,7%, es decir, que cuadruplica el crecimiento de los sectores económicos, el crecimiento medio del presupuesto, y además las inversiones aumentan un 17,5%.
Por lo tanto, un presupuesto expansivo, anticíclico, creemos que adaptado a este momento y que creemos que es el que necesita Canarias. Este es el presupuesto, además, base. Sobre este presupuesto solo vendrán más recursos. Y decimos además que es un presupuesto en el que no vamos a tocar la fiscalidad, no se suben impuestos, no se endeuda esta comunidad y bajamos los intereses. Pero, don Román, la gente que nos está escuchando preguntará, pero don Román hace milagro porque estamos en una situación, como dice usted, de crisis total, menores ingresos, se han reducido los ingresos prácticamente por todos los conceptos. ¿Cómo ha conseguido usted hacer las cuentas? Primero, porque las reglas fiscales están suspendidas en Europa, en España y en Canarias. Y, por ejemplo, podemos utilizar una parte de nuestros ahorros, 200 millones de euros, que en otras circunstancias no podríamos utilizar para gasto corriente, lo vamos a utilizar para gasto corriente. Vamos a captar unos 100 millones como mínimo más del presupuesto ordinario de la Unión. Y luego vamos a recibir más transferencias del Gobierno de España para el presupuesto del próximo año. De manera que lo que perdemos en ingresos, que serán unos 430 millones de euros, lo compensamos con los ahorros, con las transferencias corrientes y de capital de la Administración Europea y de la Administración Canaria. De manera que, a pesar del momento de retroceso de la economía, a pesar de la crisis total que estamos viviendo, el presupuesto aumenta en 407 millones la capacidad de gasto e, insisto, protegerá los servicios públicos, ayudará a los sectores económicos y mejorará la inversión. Y le añado más, este presupuesto de 8.500 millones, redondeando, se añadirán a lo largo del próximo año recursos adicionales del presupuesto estatal, del REF y del resto del presupuesto ordinario y de los fondos europeos. Para que la ciudadanía comprenda, además de estos 8.500 millones, ya tenemos asegurados 243 millones de fondos preasignados de fondos europeos. Por lo tanto, habrá un presupuesto que no solamente será de un 5%, sino que a lo largo del año podremos generar crédito para inversiones en distintos ámbitos. Ahora, vivienda o transición o ecológica ya tienen preasignado, insisto, 243 millones más. Por lo tanto, este presupuesto responde a una situación excepcional donde hay recursos europeos, recursos españoles y también estamos utilizando los propios recursos de la comunidad para atender a una economía que se nos vino abajo, la economía privada está bajo mínimo y de esta manera tratamos de compensar, de hacer política anticíclica, de tirar de la demanda para mejorar el empleo y el bienestar de una sociedad quebrada por la pandemia. Pedro Martín, Román. Vicepresidente, buenas tardes. Primero, me pareció que hizo referencia al REF. Esto quiere decir que el gobierno central ha tenido en cuenta esta reivindicación, no solo de Nueva Canaria, sino también de Coalición Canaria, para transferir esos recursos que eran reclamados por ustedes. Y segundo, el tema de la reivindicación de las administraciones locales. Están hablando de que si no hay un giro radical en la situación, lo van a pasar bastante mal. Y también una de las reivindicaciones que le hacían al gobierno era que se endeudara el gobierno porque tenía posibilidades y que tuvieran por lo menos los mismos recursos que han tenido años anteriores. ¿Eso se contempla? Vamos a ver, con respecto a la deuda, se pueden endeudar los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno. Y yo tengo que recordar que los ayuntamientos de Canarias prácticamente no tienen deuda, los cabildos tampoco, y nosotros tenemos 6.500 millones de euros de deuda. Lo que no vamos a hacer es endeudar más a la comunidad que ya tiene 6.500 millones de deuda que hemos heredado de etapas anteriores. Sí, los cabildos y ayuntamientos pueden endeudarse y no tienen deuda. Las reglas fiscales se suspenden para ayuntamientos, para cabildos, para gobiernos territoriales, para gobierno de España y para gobierno de la Unión. Por lo tanto, esta prerrogativa del endeudamiento puede recurrir quien lo considere. Además de eso, ayuntamientos, cabildos, nosotros podemos utilizar remanente y superávit. Y sabemos que hay remanente y superávit en la mayoría de las corporaciones locales de Canarias. Es más, las corporaciones españolas que más remanente y superávit han acumulado son justamente las Canarias. Pero, vicepresidente, perdone que le interrumpa, pero para todo hay una serie de excepciones, ¿no? No se puede utilizar el remanente para todo, ¿sí? Pregunto, ¿eh? Tampoco nosotros, digamos, las limitaciones del uso de los remanentes, que ahora se pueden utilizar para gasto corriente, el año 2021, las limitaciones son las mismas
para la administración del Estado, para la administración territorial o para las administraciones locales. Por lo tanto, esto es así. El presupuesto en tramitación en las Cortes Generales está en su periodo inicial y nosotros, cambio de tercio, como Nueva Canaria, presentaremos enmiendas para mejorarlo, como hicimos el año 17 y como hicimos el año 18. Por cierto, los presupuestos iniciales del 17 eran peores que el inicial del 21, los presupuestos iniciales del año 18 eran peores que los iniciales del año 21, y lo que hizo Nueva Canaria el 17 fue enmendarlo y mejorarlo, lo que hizo Nueva Canaria en el 18 fue enmendarlo y mejorarlo, y ahora vamos a enmendarlo y tratar de mejorarlo. Es verdad que el año 17 nuestro escaño, Pedro Quevedo, era el diputado 175, en el 18 éramos el 176, y ahora no somos determinantes para la mayoría, pero estoy convencido que lo que queda pendiente del REF se tiene que consignar. El 80, 75, 80% de los programas están previstos porque negociamos con el gobierno español antes de que llevaran la ley al Parlamento. Han quedado cuestiones pendientes y lo que vamos a hacer, como hicimos entonces, es presentar enmiendas, dar la batalla, ser útiles para que ese escaño al servicio de la ciudadanía de Canarias mejore el presupuesto del año 21, que además de mejorar en el REF, habrá recursos europeos y habrá recursos también del presupuesto ordinario para Canarias. Mis cálculos son que captaremos a lo largo del año en torno a 1.000 millones de euros adicionales para el presupuesto del año 21. Don Román, ¿y no hubieran tenido más fuerza si Coalición Canaria y ustedes, dos diputados, hubieran negociado juntos, o daba lo mismo? No daba lo mismo. Empezamos la negociación juntos y Coalición Canaria decidió levantarse de la mesa porque el interlocutor no le parecía el adecuado. Nosotros no se nos caen los anillos por sentarnos con quien el gobierno español diga, y nos mantuvimos en la mesa hasta la tercera reunión. Una parte de lo que le reclamamos se ha consignado y otra parte no, y esa se la vamos a reclamar vía enmienda. Empezamos la negociación juntos, con un programa conjunto, y ellos consideraron que la interlocución no era adecuada y que no seguían en la mesa. Pero yo creo que seguimos compartiendo las necesidades de mejora de esa ley de presupuesto y nosotros seguimos abiertos a coordinar los esfuerzos. Si no se coordinaron en la etapa previa a que apareciera el proyecto de ley, es porque, legítimamente, porque lo consideran así, cada uno tiene su cultura y su tradición, pues se levantaron de la mesa, que creyeron que el interlocutor no era el adecuado, pero el interlocutor era el que ha discutido con Más Madrid, con el PNG, con el PNV, con Compromís y con nosotros. Pero bueno, yo no le digo a nadie cómo actúa ni cómo se comporta. A nosotros nos pareció que era útil mantenerse en la mesa. Creemos que muchas de las cosas que se han consignado es gracias a esa condición, y lo que quede pendiente, pues enmienda. Lo hicimos en el 18 y lo hicimos en el 17. El mismo comportamiento. Ni entonces nos fuimos al monte, ni ahora. Esta ley inicial es mejor que la del 18 y la del 17, y por lo tanto la vamos a enmendar para mejorar. Yo creo que vamos a tener recursos del presupuesto estatal muy significativos, además de los que están consignados en el proyecto de ley de presupuestos de Canarias. Insisto, mis cálculos son que captaremos en torno a 900.000 millones de euros adicionales entre los recursos del REF, los recursos del presupuesto ordinario y los recursos europeos. Sin duda una buena noticia, si se consigue finalmente. Usoa, última pregunta. Hola, ¿qué tal? Román Rodríguez, buenas tardes. Una partida importante de esos presupuestos va dirigida al Instituto Canario de la Vivienda, pero aquí en Lanzarote los ARUs de Valterra y Terroy precisamente están ahora mismo imposibilitados por problemas interadministrativos. Le quiero preguntar, ¿esa importantísima inversión en el resto de islas pasará de largo por Lanzarote o hay alguna alternativa para que algo nos caiga? Bueno, la política de vivienda es la política, junto con la política de turismo, que más crece. Vivienda crece un 27% sobre el presupuesto del año 20 y turismo un 27,5%. Y lo hacemos de forma totalmente intencionada, porque son dos políticas estratégicas para nuestra comunidad. El Departamento de Vivienda tiene 121 millones de euros para el año 21. Y ya le adelanto que ya tenemos captados 60 millones de euros más. De manera que el Departamento de Vivienda va a tener de entrada
pues 180 millones de euros para políticas de vivienda. El plan que da cobertura a esta ficha presupuestaria se está discutiendo en el Parlamento por todos los grupos parlamentarios. Creo que en un par de semanas se podrá aprobar y ese plan me consta que tiene recursos para vivienda nueva, recursos para la rehabilitación, recursos incluso para compras de edificaciones que estén a media, y sé que es un plan muy ambicioso. La ficha financiera que le hemos puesto es de 121 millones, 27% más que el año anterior, y ya le adelanto que hay preasignados en el presupuesto estatal 60 millones más, que como hemos escudriñado el proyecto de ley de presupuesto del Estado, yo creo que serán más de 60. Mis cálculos son que podemos tener el año 21 para vivienda cerca de 200 millones de euros, y desde luego ese barrio singular histórico tiene que tener la respuesta debida. Corresponde la gestión al departamento, el plan al Parlamento, pero habrá recursos para atender las necesidades de vivienda después de una década de abandono absoluto de esta política, que es una política estructurante, vital, determinante, y que este gobierno la pone en primera línea de su agenda, y eso no son palabras. Ahora esos recursos están ahí. Es verdad que luego hay que organizar y gestionarlo, pero no tengo dudas que Sebastián Frankel, el consejero, y su equipo van a tener la diligencia debida para que esos recursos lleguen dando respuesta a las necesidades de vivienda que hay en nuestra comunidad, que son realmente graves. Don Román, ya va a terminar. Las expectativas turísticas han caído de manera radical tras conocerse de alguna manera el cierre de Reino Unido. Bueno, más bien de Inglaterra, porque todavía el resto de países del Reino Unido, como es Escocia o Gales e incluso Irlanda del Norte, todavía no se sabe. Pero lo cierto es que esto ha sido un palo durísimo para el sector turístico. Cuando empezaba a verse un rayito de luz, pues realmente parece que se ha apagado, ¿no?, ese rayito de luz, ¿o no? Sí, bueno, hemos hecho las cosas bien en Canarias. La ciudadanía está cumpliendo con las reglas sanitarias, con la distancia, con las mascarillas, con la higiene. Se está siguiendo esencialmente la normativa y tenemos una incidencia acumulada muy por debajo de la media española y bastante por debajo del Reino Unido o de Alemania. Era impensable. Tenemos 70 infectados por 100.000 habitantes a 14 días y poco más de 30 a 7 días. Y este es un parámetro que hay que seguir bajando, pero que es mérito de la ciudadanía responsable. La inmensa mayoría de la gente está respetando las reglas y además tenemos un sistema sanitario que hemos dimensionado para responder a las necesidades de seguimiento y control. Para que se haga una idea, hemos contratado más gente en Canarias que comunidades españolas que nos triplican en habitantes. Para que vean el esfuerzo. Esa combinación de un sistema sanitario bien dimensionado, profesionalizado, identificando, controlando y siguiendo a los infectados y sus contactos, junto con el cumplimiento de la gente, nos coloca en un parámetro epidemiológico, no solo en la incidencia, sino en los internamientos y en la positividad de las pruebas, muy interesante y muy positivo. Pero nos ha pasado algo que no está en nuestras manos, desgraciadamente. Bueno, hemos impuesto los test negativos para acceder a nuestras instalaciones hoteleras, pero ahora tenemos una situación en la que no podemos influir, y es que la pandemia se ha descontrolado en Alemania, se está descontrolando en el Reino Unido y va a haber confinamiento. Lo que hay que esperar ahora es que nosotros sigamos cumpliendo con nuestro deber, bajando la contagiosidad, siendo rigurosos, no bajando la guardia, y esperar que pronto el Reino Unido y Alemania controlen su situación epidémica y pueda enviarnos visitantes, porque Canarias es un destino, como siempre, de alta calidad, con un clima extraordinario y sanitariamente de lo más seguro del mundo, y por lo tanto seguiremos haciendo este trabajo y vamos a esperar, porque eso sí que no lo podemos controlar, a que el Reino Unido, Alemania y el resto del Estado español controlen la pandemia, que será una gran noticia para la salud de esos pueblos, pero también para la economía. Por lo tanto, preocupado por esta mala noticia de la extensión de la pandemia en Reino Unido y en Alemania, porque veíamos ya una oportunidad para recuperar parte de la temporada de invierno y ahora depende de esta condición. Ahí no tenemos fuerza, no tenemos capacidad, no podemos influir en la gestión sanitaria del Reino Unido o de Alemania, como usted podrá comprender, y por lo tanto preocupado, pero seguiremos haciendo nuestra tarea. El problema, sobre todo, don Román, es que la pequeña y mediana empresa, que es la mayor parte de las empresas de Canarias,
pues realmente lo están pasando muy mal y ahora parecía que, en fin, algo de esperanza tenían y parece que esta puede ser, puede terminar con muchas de ellas, puede terminar con muchas de ellas. Al menos aquí en Lanzarote mucha gente nos están llamando que ya no dan para más ni pueden aguantar. Empresas de 4 o 5 empleados, ¿no? Sí, vamos. Sí, Presidente, si me deja hacerle la última pregunta, o por lo menos venga, la mía. La última. Es usted consejero de Hacienda, pero también es vicepresidente del gobierno, Román. ¿Hasta cuándo se va a permitir que el gobierno central o Europa nos abandone en materia migratoria? Porque las imágenes que estamos viendo, yo creo que debería caerse en la cara de vergüenza tanto al gobierno central como a la Unión Europea, ¿no? Bueno, los canarios ya estamos acostumbrados a que se entiendan mal nuestros problemas, los que tenemos ya una cierta edad. Vivimos la primera ola migratoria, que fue entre el 99 y el 2003, era yo presidente del gobierno, es la primera vez que llegaban de forma masiva a personas migrantes del continente. En aquella etapa mía vinieron 28.000, ya nos olvidamos, y tuvimos una lucha sin cuartel hasta que se entendió que la única respuesta, además de cooperar en origen, tener un dispositivo de salvamento, un sistema de atención en el territorio, la solución fue la derivación al continente cuando no se podían hacer repatriaciones. Luego tuvimos otra crisis mucho más grave, en el año 2004-2008, vinieron 85.000 migrantes y también, además de actuar en origen, salvar gente y tener centros de acogida, se resolvió con derivación masiva de esas personas al continente. Y ahora tiene que ser lo propio. Hay que seguir actuando en origen, diplomáticamente, fundamentalmente España, en menor medida la Unión Europea, que no tiene una política común en materia migratoria. Hay que tener el dispositivo de salvamento pertinente para evitar muerte y luego tiene que haber un dispositivo del Estado en Canarias digno para acoger a esas personas y derivar. De las 11.000, 12.000 personas han llegado este año, casi 11.700 han llegado este año del continente africano a Canarias. Quedan entre nosotros en torno a 6.000 personas, 5.000 y pico han sido derivadas y hay que continuar con este proceso de derivación porque es la única solución. Cuando las leyes permitan, con respeto a los derechos humanos, la repatriación, que ahora están suspendidas por la pandemia, pues se repatriarán, y para eso está el Ministerio del Interior, que es el responsable, y cuando esto no sea posible, lo que hay que seguir intensificando las derivaciones al continente, que es lo que, por otra parte, necesitan y quieren estas personas que llegan aquí, y es lo que estamos exigiendo. Somos firmes, duros con el gobierno de España. Yo, en todos los foros europeos, hablo de este asunto, pero Europa tiene unas capacidades limitadas y en materia migratoria no se ha articulado una política, de forma que la respuesta tiene que ser española, tiene que ser la política exterior española, la política del Ministerio de Interior, la política del Ministerio de Inmigraciones, las que dé una respuesta adaptada a nuestras circunstancias, y tocará seguir peleando, exigiendo al gobierno de España para que cumpla con su deber. De la misma manera que yo soy positivo cuando interpreto la política económica y social del gobierno de España, le pongo un notable alto, a la política migratoria le pongo un suspenso clamoroso, porque yo creo que no han estado a la altura, que no están a la altura y que es la sociedad canaria la que sigue presionando, sus ciudadanos, sus instituciones locales, insulares y canarias, los que estamos presionando para que el gobierno de España interprete esto con justicia. No somos responsables de los fenómenos migratorios, somos conscientes de que nos van a acompañar siempre, pero tenemos que exigir una política española y, si fuera posible, europea, para gestionar este tema, y por lo tanto no es de recibo lo que hemos vivido estos meses, y vamos a seguir presionando y exigiendo una respuesta diligente y solidaria. Pues don Román, un abrazo, muchas gracias, y por lo menos saber todos los canarios que por lo menos vamos a tener unos presupuestos de 2021 que asegura bastante bien los servicios básicos desde sanidad, social, los asuntos sociales y también educativos. Un abrazo, Román, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Economía y Hacienda. Con respecto a las migraciones, el tema de la inmigración que tú le preguntaste, no, Román ha sido claro, pero ha sido claro. Muy flojito la contestación. No, porque ha sido claro. Para mí. No, para mí no, porque él ya viene diciendo ya hace tiempo que lo que falta es una política migratoria europea, porque la única política migratoria europea es
que están, bueno, usted lo ve en el Mediterráneo, Pero ¿no? Jorge está reconociendo que ellos, por lo visto, los vicepresidentes del gobierno de Canarias Le ha tienen puesto una comisión. suspenso. Le ha puesto un peso al gobierno central, pero dice que política común europea no hay. No hay, No pero es que es hay. verdad que no hay. No, la única que existe es que se queden, porque hoy oía yo precisamente al polémico ministro de Migraciones en Antena 3 que venía a decir que no, que esto que la política no es llevarlo a la península, como está pidiendo Román. No, dejarlos en el muelle en situaciones que lamentables, eso sí es la política. Se van a habilitar más edificios para dejarlos aquí, que no es que se queden o no se queden, sino que ellos no quieren quedarse, ellos lo que quieren es irse a Europa. Con el tema de la migración hace falta efectivamente acuerdos suprainstitucionales, ¿no? O suprarregionales, porque Canarias es el primer punto, en este caso, de llegada, pero esos viajes tienen de por sí otras escalas, ¿no? Como bien explicas. Y déjame decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Román Rodríguez, de la importancia que tiene el ahorro, ¿no? Y la importancia que tiene en este caso que los anteriores gobiernos a este último, que han estado bajo el paraguas de Coalición Canaria y principalmente del expresidente Fernando Clavijo, pues haya permitido que ahora tengan un remanente, es decir, un superávit que pueda compensar el agujero que el gobierno de Canarias va a tener en este casi 400 2020. millones, 400 millones menos de ingresos. Y déjame decir otra cosa, porque también lo ha reconocido. Las conversaciones con el gobierno nacional a día de hoy son permanentes. ¿Y por qué son permanentes si Canarias ya tiene una sentencia judicial que le da la razón con respecto a los 500 millones de euros del famoso recorte del convenio de carreteras, que se tuvo que llevar a los tribunales para que Canarias recibiera ese dinero que es legítimo? Y a día de hoy siguen las conversaciones porque él dice, mi expectativa o mi previsión es que lo consigamos. Pero ahí están los puntos suspensivos No está colocados por parte del 100%, gobierno central. Aunque el gobierno central ha dicho que sí. Vamos un minuto a publicidad y volvemos. Bueno, habíamos quedado con Héctor Pulido, que es el vicepresidente de Asolán, de la Asociación Turística de la isla de Lanzarote, pero va a ser imposible porque con Román hemos estado con el vicepresidente del Gobierno de Canarias más tiempo de lo que teníamos previsto. Y tenemos aquí en los estudios, en el que nosotros llamamos el set del COVID-19, que es aquellas personas que por cuestiones de protocolo, pues esta empresa no, de momento, dado que es un set muy pequeño que tenemos aquí, pues no cabe en todo el mundo y entonces lo hemos puesto en otra habitación. O sea, nos arriesgan a nosotros. Daniel Tripp, buenas tardes. En este caso, representante de los empresarios turísticos, o turísticos o no turísticos, extranjeros en la isla de Lanzarote. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien entre lo que podemos estar bien, ¿no? Ya, sin duda, en la semana pasada, oiga, estábamos todos arriba, habíamos recibido la mejor noticia del año, yo diría, Sí. que era que Inglaterra y Alemania pues habían levantado, digamos, los vetos a Canarias y nos había considerado como zona segura para que sus ciudadanos pudieran viajar de turista a nuestras islas. Pero esto se acabó rápidamente el pasado viernes con la declaración de Boris Johnson que iba a decretar a partir del 4 de noviembre el cierre de fronteras de Inglaterra, ¿no? Sí, fue un palo bastante duro, unas emociones bastante complicadas. Dar la posibilidad de dar de comer a tu familia, dar la posibilidad de pagar las hipotecas, dar la posibilidad de pagar ahora la nueva subida del seguro social para los autónomos y la subida de impuestos para los pymes. Daba la esperanza que la isla podía salir adelante un poquito y después es como tomar un paso adelante y dos pasos para atrás, un paso para adelante y dos pasos para atrás. Y yo pienso que las personas que están tomando las decisiones no tienen en cuenta los seres humanos que esto está afectando de nada, especialmente como el buen comportamiento que hemos hecho aquí en Canarias. Pero yo no te diga que todo está mal, porque también tenemos algunos sondeos bien. Yo no puedo decir que esto se va a solventar y que vamos a arreglar todo, pero sí. Daniel, pero por ahí por parte, tú que tienes contacto Sí. con Inglaterra, ¿está claro ya, como ha dicho Héctor Fernández,
que en principio no se puede viajar, es decir, los ingleses no pueden venir de turismo, en este caso a Canarias, porque se considera que no es una actividad esencial. Vale, comparto exactamente lo que dice Héctor, vale, pero tú sabes que los británicos siempre le buscan la forma de dar vuelta a la cosa, ¿no? Y ellos van a buscar la forma de salir. El gobierno recomienda de no viajar. ¿Eso qué significa? Todos los tour operadores como Jet2, TUI tienen complicaciones porque ellos ofertan paquetes de vacaciones. Y todos los temas del seguro, logística y todo eso queda exento y no se puede incluir porque la ley, el gobierno ha dicho que no debe viajar para cosas no concretas no o para esenciales. trabajo. No esencial, vale. Pero las aerolíneas como Ryanair, EasyJet, Wizz van a seguir viniendo. Ahora, la cuestión es que si los británicos aceptan de no viajar, porque ellos pueden comprar un billete, ellos pueden venir a Canarias y pueden tener una segunda vivienda vacacional o alquiler a través de la plataforma de Booking o cualquier otra plataforma, o directamente con el hotel, con el complejo, porque aquí ahora mismo no hay ninguna normativa donde dice que no lo podemos recibir, siempre y cuando que tiene el test previo antes de venir, que ahora saldrá pronto y que todo el mundo ya está empezando a entender que hay que tenerlo. Además, los británicos están al favor de hacerlo porque quieren proteger el destino donde vienen. Así que hay mucha gente que también ha adelantado su fecha y van a venir el día 5, 6, 7 y 8 y se han adelantado al día 4. ¿Por qué para el día 4? Porque si ellos entran el día 4 en España, el gobierno británico han dicho que ellos pueden quedar durante todas sus vacaciones normal, 1, 2 o 3 semanas, y volver y no tener que hacer cuarentena. Así que muchos británicos que le han mandado para casa para las siguientes 4 semanas han tomado la decisión de venir previo a la fecha del cierre del país, quedarse aquí en vez de 2 semanas, 3 hasta 4 semanas y volver a principios de diciembre. Pero eso no va a ayudar a los paquetes, los turoperadores y los grandes hoteles. Yo lo entiendo perfectamente y me duele mucho de que eso va a ser así. Pero también entiendo que vamos a tener algo de turismo, no como lo esperamos, pero sí lo vamos a tener. Para entenderlo, en este caso, Daniel, lo que quiere decir es que los turoperadores se van a ver perjudicados y los grandes hoteles, pero de manera mínima, digamos, hay turistas que vienen por su cuenta, que sí podrían venir antes del día 5, ¿no? Sí. Y ir a un hotel o a donde quisiera y quedarse hasta el día 2. Hasta el día 2 que se levanta. Claro, para estar cerrados en Inglaterra, pues están aquí de vacaciones. Y también tenemos que entender, como han declarado el estado de alarma en el Reino Unido, ya empiezan a repartir todo el dinero de nuevo a los autónomos y a las empresas. Un bar, un restaurante, una cafetería pequeño va a recibir 10.000 euros a partir del día 6, 7 y 8. Como en España. Como en España. Y cada autónomo tiene el derecho de recibir 7.000 euros o 7.000 libras también por no poder trabajar. Ahora que muchos de ellos dicen, pues bueno, ¿dónde me voy de vacaciones para 3 semanas a Canarias? No puedo trabajar, no voy a quedar en casa, juro, a las 3 de la tarde y voy a venir. Significa nuestra asociación y todo nuestro contacto, hemos pegado todo el fin de semana incentivando que vienen antes del día 4 porque van a poder solicitar esta ayuda a través de online, sistema online, no tiene que estar en el Reino Unido para poder acceder a ello porque le han cerrado obligatoriamente su establecimiento. Toda la gente de la hostelería, de pequeños comercios van a recibir 10.000 euros y después, dependiendo del tamaño para arriba, más dinero por estar cerrado ahora. Están exentos de impuestos y impuestos de ayuntamiento y locales porque van a estar cerrados y ellos ven que van a tener fondos, no van a tener actividad, ¿para qué quedan en casa? Los únicos que no van a venir son las familias porque los colegios y los institutos sí se quedan abiertos, pero tendremos algo de movimiento y la cosa es importante, hay mucha gente en estos últimos días que ha tomado la decisión de quedar aquí una semana o 2 semanas más porque no hay motivo para volver a su país, porque no pueden trabajar. Mire, una duda, simplemente un WhatsApp me mandan, tengo un hijo en Inglaterra, Sí. Si quiere venir dentro de 10, 15 días, está allí estudiando, Sí. ¿puede venir? Sí puede venir, hasta que los vuelos no pueden salir del Reino Unido. De lo que yo tengo entendido, el gobierno no ha cancelado que los vuelos pueden salir,
La única esperanza que yo tengo es que si continúan esos vuelos, la gente van a seguir montando en venir. Aquí en Canarias no tenemos ninguna ley que prohíbe la entrada, solamente exigimos el test. Así que los británicos, tú bien sabes que si hay una forma de dar vuelta a la cosa, ellos lo van a hacer. Y si pueden escapar para 2 semanas de vacaciones y no tener que hacer cuarentena cuando vuelve, también lo van a hacer. No, es que la verdad es que sería para ellos, como bien dices tú, ellos reciben el dinero del Estado porque el Estado... Sí, pero es que yo quiero preguntarle a Daniel precisamente por eso, en concepto de qué, cómo lo hacen y sobre todo, tú que tienes relación con Reino Unido, pero también tienes relación con España, ¿cómo calificas tú que ese tipo de ayudas no se puedan implantar en España? ¿Tan poco dinero tenemos con respecto, comparándonos con otros países de la Unión Europea? ¿O ¿Te refieres a ayuda a las empresas? No, esa ayuda que te dan, pues es como si fuera, Daniel, corrígeme, una especie de indemnización por obligarte a cerrar. Claro, es que tú no me estás dejando llevar a cabo una actividad económica, mi actividad económica. Mira, me gustaría contestarlo, pero en mi posición y que encuentro yo, es muy difícil ser honesta en la contestación. Yo pienso que tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos gobernando son el reflejo de nuestra sociedad. En los países norte de Europa, ellos cobran mucho más impuestos, mucho más a los trabajadores y también a las empresas. Yo no soy partidario de la subida de impuestos ni más cargo fiscal sobre las empresas, pero sí pienso que hay que hacer un análisis con profundidad de la mejor forma de la recaudación de impuestos y el destino de esos impuestos, ¿no? Pero Daniel, yo te doy un ejemplo. Los impuestos este año. Sí, pero yo te doy Aquí un en España pequeño lo que hay que ejemplo. hacer es gastar mejor también, Dani. Perdona, gastar señor. mejor, porque a veces se tira mucho dinero público que como parece que no es de nadie, como es de todo, parece que no es de nadie, ¿no? Yo siempre entiendo los impuestos y las subvenciones de una forma, ¿no? La subvención debe ser para hacer la carretera entre dos pueblos. Un pueblo que es donde fabrica el producto y el otro pueblo es donde lo utilizan. El gobierno tiene la responsabilidad de poner la carretera. La subvención es para la carretera para unir dos ciudades. Un ejemplo, ¿no? Yo pienso que si una subvención y una ayuda no tiene un fin directo, donde te da un resultado directo, pienso que deben analizar si esa subvención tiene utilización o no. Pero yo no quiero entrar en eso porque no es mi trabajo, yo no soy político, no voy a decir nada mal de nadie porque Dani, yo pienso que esto no son los momentos adecuados. Pero después de todo esto pienso que debemos hacer una reflexión con profundidad de realmente qué es la situación y qué es lo que debemos mejorar en. Yo no soy partidario, como te digo, nuevo de subir los impuestos, pero yo te doy un ejemplo. Si yo tengo una casa en Puerto del Carmen y cada persona que vive en esa casa, si estaba en el Reino Unido, cerca de Londres, yo tendría que pagar al ayuntamiento unos 280 euros mensual por persona para vivir en esa casa en tasas y impuestos municipales. 280 euros por persona. Significa que lo que tiene que entender que en Inglaterra cobra mucho más, pero pagas mucho más en impuestos. El Estado puede dar más dinero porque tiene más impuestos recaudados y además tiene una ratio de financiación en el extranjero del AA+, que permite emprestar dinero económicamente muy barato. El problema es que es un problema global. España tiene una de las democracias más modernas de Europa muy recientemente y muchas de las normas son muy buenas y amaderables, pero también tenemos que estar conscientes de después de esta pandemia tenemos que hacer una analítica donde podemos mejorar. Yo como autónomo cada día no sé de dónde voy a poner la comida en la mesa para la familia y además todos los meses estoy preocupando de pagar los hipotecas y enfrentar los gastos. Dani, perdona, pero queda poco tiempo. Usoa, venga. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Vamos a ver, me gustaría preguntarle si ustedes pueden garantizar, o ya que están en comunicación, ¿no?, con los ingleses que tienen su segunda residencia aquí en Canarias, y en concreto en Lanzarote, si tienen la intención de pasar su invierno aquí, porque eso también es importante, es un número importante de personas las que tienen esa segunda residencia en Lanzarote. Y luego, por otro lado, ha dicho usted, sí, pueden venir los ingleses, pero si no se alojan en un complejo alojativo reglado, no tienen la necesidad de hacerse un test. Sí. La pregunta es si ustedes o hay alguna manera de garantizar que haya campañas de información sobre la necesidad de que se hagan esos test de manera casi voluntaria. Incluso que los propios touroperadores o aerolíneas, en este caso, les puedan exigir para hacer el check-in
que tengan ese test negativo. Yo no sé la situación jurídica sobre eso, pero la primera cuestión era sobre si van a venir. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para que ellos entiendan que deben venir aquí a pasar el invierno, especialmente en las siguientes 4, 5, 6 semanas que puede estar en cuarentena en Reino Unido, que una persona de 65 años que está jubilado para quedarse en casa solo o con su pareja le van a hacer más daño mental para quedarse en el Reino Unido y deben venir para Canarias para la salud mental y física. Así que hemos hecho un lanzamiento de campaña a través de miles y miles de personas que tienen una segunda residencia aquí en Canarias por la salud mental y la salud física, que deben venir a Canarias por lo menos por las siguientes 4 semanas y aprovechar de su segunda residencia. Y sobre la segunda pregunta es que no sabemos la situación jurídica sobre si es legal y obligatorio en que todo el mundo toma el test cuando no están en un establecimiento registrado. Pero nosotros estamos pidiendo a ellos que el mismo cariño que ellos tienen para visitar Lanzarote, que tiene el mismo cariño para el pueblo de Lanzarote y de Canarias. Y que por favor sacan ese test no solamente para que ellos se protegen, pero que también que proteja a nuestro pueblo, a nuestra isla. Y muchos de ellos tienen un cariño tanto para Canarias que ellos lo van a hacerlo ellos mismos. Dani, pero hay confusión porque realmente usted lee el decreto que salió precisamente, creo que fue el pasado sábado, para que entre en vigor el 14, el próximo día 14, y no dice exactamente qué tipo de test. Sí, pero eso también tiene una ventaja, ¿vale? Porque permite que la persona pueda hacer un antígeno test, que vale 40-45 euros. Si da como positivo de alguna forma, tendría que ser un PCR. El PCR son 180 euros cada PCR, y eso sí va a ser muy costoso para una familia de 4 que quieren venir aquí y pasar una semana. Claro. Así que, como no especifica el test y requiere un test, se entiende que se puede hacer cualquier test validado por el Estado. Y eso se entiende que el antígeno test se puede hacer. El antígeno. El antígeno test lo puede hacer. Pero el test rápido creo que no, tengo entendido. No, pero de cualquier manera, vamos a ver, los cálculos que había hecho una de las patronales turísticas eran 120, 140 libras, ¿no? Sí. El coste en este caso en el origen se puede dar la picaresca, y esto es una de las razones por las que la patronal hotelera Solán, entre otras, ha dicho, oigan, que a nosotros nos están diciendo desde los complejos alojativos que tengamos que fiscalizar que esas personas vuelan con el test negativo hecho, y algunos dicen, pues yo no me lo hago hasta llegar a España, que me va a salir mucho más barato, y además los complejos alojativos tienen la obligación de darle cobijo a esa persona hasta que al día siguiente, efectivamente, en el periodo de 24 horas, se haga el test correspondiente en un laboratorio aquí en España. Y si no, lo tiene que echar. Sí, pero mientras tanto están aquí, y una vez que están aquí, ¿quién es el bonito de cara, digamos, que arruina la imagen de su establecimiento, no, echando a miles de personas a la calle? Esto, como dice Dani, para mí tiene que ser un concepto que ya toda Europa acepte, y en este caso Inglaterra también, ¿no? Yo pienso que lo van a hacer. Es que tenemos que entender que los británicos valoran sus vacaciones muchísimo, y también valora a nuestro pueblo. Siempre va a estar el listo que piense que lo va a poder hacer y no hacerlo y escapar, pero yo me confío de que si ellos quieren venir a Canarias... Yo, si fuera al revés, estaría más lo que dice Ulloa. Si fuera los españoles, lo que tuviéramos que hacer un test ir a Inglaterra, la mitad lo haríamos allí en Inglaterra. Y lo van a hacer, pero ojo, nosotros también hemos hecho una gran campaña de todas las clínicas que aquí en Lanzarote van a prestar el test, porque si quieren hacerlo en el momento de llegada, van a poder organizarlo para que esas empresas faciliten el test inmediatamente en la llegada. Significa que nosotros lo que estamos diciendo, en el caso que en el Reino Unido tú no puedes hacer el test y lo optas para hacerlo aquí en Canarias, aquí está todos los números de teléfono, todos los correos electrónicos, para organizarlo, para que cuando tú llegas y haces el check-in, media hora después está presente el personal sanitario ahí para hacerlo. Y además tú sabes, Dani, que cuando el capitalismo, si algo bueno tiene, es que la gente se mueve si ve que hay un negocio. Claro, y que nosotros estamos, y hay mucha gente que en la vía privada y tal, que ya están organizando, mira, voy a llegar a las 3 de la tarde el viernes y quiero que me pasa a las 5 para hacerme el test. Significa, ya están todo el mundo organizándose ya, porque se entiende. Hay que tener un poquito de fe en esto, hay que tener un poquito de concienciación, y yo espero que pronto de esto salimos, pero va a ser muy complicado. Como tú dijiste antes, mucha gente se van a dejar fuera de esto. Me queda el corazón roto todos los días cuando veo familia rota, negocios rotos, niños no sabiendo qué hacer,
pero yo tengo la confianza que el pueblo tiene que seguir adelante, y además, para entender, nadie está hablando del gran elefante en la habitación ahora, que es el Brexit dentro de 40 días. Bueno, dentro de nada, porque según lo que pase en Estados Unidos, creo que mañana, pues sí, ustedes tendrán una incidencia, ¿no? Sí, Mejor sí, o pero, peor según algunos. pero nosotros en los extranjeros británicos en Canarias hemos creado una plataforma, estamos trabajando en ello, para ir al Reino Unido a mitad de diciembre, para empezar a abrir negociaciones directamente con los intereses que el Reino Unido puede tener con el pueblo británico en Canarias, porque nosotros no veamos bastante preocupados de que todo el mundo está abandonado y no hablando de este tema, y nosotros tenemos que tener una línea directa, contacto con el Reino Unido para las empresas británicas residentes y cualquier persona que es nacional y británico con el Reino Unido, y también poder ser un puente de comunicación entre gobierno de Canarias, el gobierno de las islas y el Reino Unido en enero, febrero y marzo, cuando esta nueva situación jurídica también va a empezar a pasar factura. Dani, pues nada, un abrazo y muchas gracias y mucha suerte, porque todos estamos en el mismo barco, ¿eh? Sí. Buenas tardes. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues está claro. Lo que ha aportado ahí, que yo no había caído, que tú sí lo habías dicho, Ulloa, es que hay una parte de ingleses, sobre todo, jubilados, Claro. que como dice él, que vamos, que para estar ahí un mes encerrado y encima con frío, porque ahora empieza el frío ya. Yo les dije a mis suegros que vinieran, porque Claro. están en esa edad en la que lo mismo les da estar en el sofá de su casa Claro, que en el sofá de la mía. que en el sofá de la tuya. Y Encima, mejor aquí, por lo menos y encima te tienen un acompaña. poquito más de calidad de vida. Pero de cualquier manera, simplemente decir que no es un asunto de fe. Desgraciadamente no es un asunto de fe. Hay muchos elementos y muchos detalles que están sin atar dentro incluso de esa petición de que vengan con un test en negativo, porque aquí hay que leerse la letrita pequeña y hay tela que cortar. Y luego, importante también, se me ha olvidado preguntarle, pero me consta que hay empresas británicas que están planteándose el teletrabajo en Canarias. Esa sería una grandísima oportunidad para el archipiélago. Ahora, si ellos tienen su actividad esencial o muchas de sus limitaciones económicas en su país, están viendo con la ZEC, con la Zona Económica Especial Canaria, la posibilidad de trasladar parte de su actividad. A mí me parece que esto puede ser, a medio plazo, un cada vez usó con esto elemento impulsor. El tema de que, bueno, que ha servido, pero ya en otros países está lo que es la política de trabajar de manera telemática cada vez más. El otro día venía aquí este hombre, el que fue... Dimas Jimeno, que fue el consejero delegado del Corte Inglés, que es una de las empresas pues, más importantes de España, y él venía a decir lo que acaba de decir Ulloa, que cada vez más la globalización hace y las nuevas tecnologías que usted pueda tranquilamente tener su trabajo en Madrid y estar trabajando aquí tranquilamente en Lanzarote. Va después de vez en cuando, que encima las comunicaciones cada vez son mejores y más baratas, y por lo tanto este tema va a haber un cambio. Él dice que lo va a ver en 10, 15 años totalmente en Canarias, en ese sentido de vamos a tener mucha gente trabajando de otras empresas, trabajando aquí de manera telemática. Pero sí es verdad que en cualquier caso la situación ahora mismo es muy grave, gravísima, la que está pasando los Lanzarote, pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas y no digo nada, los hoteles que están realmente, que no saben cómo van a salir de esta. Por cierto, acto vandálico en el pueblo tuyo, en el instituto En el de instituto Teguise. esta mañana se encontraron una serie de ventanas rotas, ¿no? Apedreadas. Yo no sé si fue una chiquillada, que evidentemente una chiquillada no llega a esos niveles, o fue con intención de entrar en el centro educativo. No, fue un acto de vandalismo, puro vandalismo, inconsciencia, es que realmente a esa gente cuando se les coja no hay que meterlo en la cárcel, ni hay que meterle... No, es que no los van a meter aunque quisiera. No, porque, porque serán menores. O porque es su primer delito. Porque Si antes lo hablabas con el lo tema que hay que meterlo es en una habitación y decirle, oiga, pero ¿por qué usted... Es que ya ir contra cualquier cosa pública no tiene sentido, pero contra la educación, pero ¿qué es esto? Pero ¿a dónde hemos llegado? Vamos a ver lo que nos cuentan los informativos. El Instituto de Teguise amanecía este lunes con varias aulas destrozadas tras un ataque vandálico nocturno que ha dejado
el centro en pésimo estado. Un total de 8 aulas han sido inutilizadas. La directora insular de Educación, Celeste Callero, cuenta a Lancelot Televisión qué es lo que sucedió en la tarde-noche de este sábado de Halloween. Pues esto sucedió la noche del sábado al domingo, a las 8 de la noche aproximadamente. Por lo visto, vecinos del pueblo de Teguise se vieron corriendo gente alrededor del centro. Pues los actos que han ocurrido pues han sido pintadas en los muros exteriores, han destrozado los cristales de 8 aulas, los cristales del salón de actos, también los cristales del gimnasio, han destrozado parte del invernadero, señales de tráfico en el exterior. Y bueno, el coste de todos estos actos vandálicos oscila entre 2 y 3.000 euros, han hecho el cálculo del equipo directivo, ya que estamos viendo que son unos cristales armados, que cada cristal cuesta aproximadamente 200 euros. Y bueno, nos comenta el equipo directivo del centro que llevan aquí 10 años y que nunca ha sucedido un acto de este tipo. Y claro, que ya se están planteando pues poner un sistema de alarma con cámaras de videovigilancia, porque no se puede permitir que esté pasando esto, interrumpa un poco incluso lo que es la actividad lectiva hasta que hayan hecho el recogido de los cristales, y también han volcado ordenadores de algunas aulas. Ni siquiera han sustraído nada de material, o sea, está intacto, no ha habido ningún tipo de robo, solo estos destrozos. Gamberrismo puro y duro, exactamente, sí. Esta mañana estuvo la Guardia Civil aquí, desde buena mañana, reunida con el equipo directivo, hicieron la denuncia, el atestado, y bueno, y ahora es llamar al seguro para que se proceda a colocar todo el material que está dañado. Bueno, hemos hablado con la dirección y creo que rápidamente lo que se han puesto primero es a limpiar todo esto. Luego pues han perjudicado a 8 aulas. Poco a poco se ha ido recobrando la normalidad, lo han ido adaptando para meterla a los cursos en otras aulas que estuvieran mejor, pero en cualquier caso, sinceramente, USOA, es que no cabe en cabeza alguna el daño, destrozo que han hecho en ese colegio. Pues sí, además ¿Qué gana? con mala fe, ¿no? Sí, Es decir, hay alevosía en estas acciones, porque si no se han llevado nada es porque no han entrado al centro con una intención, al menos de hurto, sino de destrozar todo y dejar ahí su sello de identidad. Hay sospecha, hay sospecha, y se lo digo para los culpables, que tengan cuidadito porque hay sospecha de un grupo de inadaptados. Es vertir sus frustraciones en cosas que a lo mejor a otra gente sí les sacan provecho, evidentemente, que es la comunidad educativa. Hay gente para todo, y en este caso evidentemente son los frustrados. Y ahí es donde pagan la frustración. En fin, vamos a ver, porque realmente es lamentable que estas cosas ocurran. Y además hay indicios de que ya tenían programado seguir con los destrozos en otros colegios de la cercanía de Costa, bueno, en este caso de Teguise, de la villa. USOA, ¿nos vamos? Venga, pues hasta el jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Don Pedro. Lo mismo, hasta el jueves. El fin de semana tranquilo, ¿no? Me dijo. El fin de semana muy tranquilo. Últimamente dice que está usted muy tranquilo, don... Sí, me estoy tomando diazepam. Y diazepam. Oye, por cierto, déjame mandarle un beso muy fuerte a una seguidora, no sé tuya, no sé por qué, y que sé que nos vea. Seguidora suya hay muchas. Tuya. Sí, Sí, bueno, me lo has dicho. Ángeles, un beso muy fuerte. Y a la persona que me llevó, otro. Pues nada, Ángeles, y a todos, muy buenas tardes y regresamos mañana.